Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Bere, endocrinóloga pediatra. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es diabetes tipo 1. A la diabetes tipo 1 también se le conoce como diabetes insulino dependiente o diabetes autoinmune. Vamos a ver en qué consiste la enfermedad para poder entender todos los síntomas que tienen nuestros pacientitos con diabetes tipo 1 y cómo empiezan con la enfermedad. A esto le llamamos debut de la enfermedad. Bueno, pues se acuerdan ya de todo esto, lo hemos presentado en otros videos. Recordemos que esta es una representación de las células del organismo que van a requerir de energía para sobrevivir. Y esta energía la obtienen a través de la glucosa. La glucosa viene a través de lo que yo me como. Entonces, esta energía, esta glucosa o azúcar, tiene que entrar a nutrir a nuestras células de todo el organismo. Pero no pueden entrar a nutrirlas directamente sin una llavecita especial que se llama insulina. Acuérdense que la insulina la producimos en el páncreas y se encarga de producir estas llavecitas en las células beta del páncreas. Esta llavecita va a abrir la célula y entonces ya puede entrar a nutrirlo los carbohidratos, el azúcar que yo me como a través de los alimentos. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Aquí tenemos unos anticuerpos. ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado también qué eran los anticuerpos? Son como unos soldaditos de defensa que se encargan generalmente de defendernos en contra de enfermedades, virus, bacterias, hongos, pero por alguna razón notan en este caso como extraño al páncreas y entonces lo atacan y esta inflamación y esta enfermedad que le producen nuestros propios anticuerpos al páncreas hace que ya no produzca más insulina. Entonces no tenemos estas llavecitas que se llaman insulina. ¿Y qué pasa en el organismo de nuestros pequeñitos? Pues tenemos células hambrientas y tenemos un exceso de glucosa que no puede entrar a nutrirlas. Esto poco a poco va acumulándose, el azúcar alta en la sangre, células hambrientas, y entonces nuestro organismo es muy inteligente y dice, ¿qué puedo hacer para que mis células no mueran? Tengo que tener energía de algún lado. Y esa energía la obtienen de la grasa. Entonces empiezan a utilizar la grasa como si fuera glucosa para nutrir a las células, porque ellas no necesitan de insulina. Entonces, como consecuencia de esto, pues ¿qué tenemos? Que los pequeñitos empiezan a bajar de peso porque empiezan a utilizar esa reserva de grasa. Pero la grasa no está diseñada para dar energía. Entonces, el que el organismo la tenga que utilizar en estos casos extremos para nutrir a nuestras células tiene un costo. Y este costo se llama que producen cuerpos cetónicos, ¿sí? Así como se escucha como la acetona con la que nos despintamos las uñas, así se parece el nombre. Y estos cuerpos cetónicos se van acumulando en el organismo de los chiquitos, hasta que llega un punto en el que son tantos cuerpos cetónicos que esto desequilibra el pH de la sangre y les da algo que se llama cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es con lo que la mayoría de los pequeñitos con diabetes tipo 1 empiezan su enfermedad. Antes no sabían que eran diabéticos. ¿Por qué? Porque no tienen como la diabetes tipo 2, por ejemplo, que ya habíamos hablado, resistencia a la insulina, obesidad, sedentarismo. Estos pequeñitos no, estos pequeñitos muchas veces están acostumbrados a hacer mucho ejercicio, tienen un adecuado índice de masa corporal, no tienen sobrepeso ni obesidad y se consideran como niños sanos. Sin embargo, pasa todo esto adentro de su organismo y hace que ellos se pongan muy enfermos y que terminen en el hospital. Ya cuando empezamos el estudio vemos que su glucosa en la sangre está muy alta y que tienen unos cuerpos cetónicos muy elevados que le provocó alteración en su sangre, en el pH de la sangre, y eso es lo que hace que los pequeñitos se pongan muy graves. ¿Qué es lo que les pasa generalmente? Bueno, pues unas semanas antes de tener el cuadro de cetoacidosis diabética, ya va pasando todo esto en el organismo. Entonces, ellos tienen pérdida de peso unas 2 semanas antes, a veces un mes antes de iniciar con la cetoacidosis diabética, tienen pérdida de peso, tienen mucha sed,
tienen mucha hambre, van a hacer pipí muy frecuentemente y de repente les empieza a doler mucho el estómago. Tienen un dolor abdominal importante y ya cuando el cuadro está muy avanzado, tienen una respiración muy superficial y muy rápida. Así respiran. Esto los hace que se sientan muy mal y terminamos en el hospital con una cetoacidosis diabética. Algunos pequeñitos tienen la fortuna de que durante este trayecto ya su pediatra, su médico de primer contacto les manda a hacer estudios y antes de que lleguen a la cetoacidosis diabética nos percatamos de que ya hay glucosa alta, de que ya no tenemos niveles de insulina adecuados y podemos prevenir que lleguen a la cetoacidosis diabética. Este cuadro es muy importante porque son los síntomas que nos dan tanto la hiperglucemia. Siempre a mis pequeñitos cuando les damos la capacitación y a su familia ya les empiezo a decir que hay que a veces acostumbrarnos a los términos médicos. Hiperglucemia nos referimos cuando la glucosa está alta, hipoglucemia nos referimos cuando la glucosa está baja. Entonces es muy importante para todos en casa, para los pequeñitos con diabetes tipo 1 y para los familiares que acompañan, el identificar, y para las maestras en la escuela también de estos pequeñitos, identificar datos de hiperglucemia o de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una intervención. Los datos de hiperglucemia, cuando el azúcar está alta en la sangre, ¿qué nos van a dar? Lo que ya mencionamos. Nos pueden dar mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de ir a hacer pipí, mareo, dolor de estómago. Esos son los datos de hiperglucemia. ¿Qué tenemos que hacer o qué nos indican? Bueno, si el pequeñito todavía no tiene tratamiento con insulina, pues hay que llevarlo al médico para que empecemos el tratamiento. Si nuestro pequeñito ya tiene tratamiento con insulina, quiere decir que nos está faltando insulina. Y al contrario, si tenemos datos de hipoglucemia, es decir, que se nos baje el azúcar en la sangre, nos vamos a sentir mareados, cansados, podemos tener visión borrosa, sudoración excesiva, temblor y mucha hambre. Esos son datos de que nos falta azúcar, nos falta glucosa en la sangre. Entonces, en cualquier caso de hipo o de hiperglucemia, ¿qué tenemos que hacer? Tomarnos la glucosa con el glucómetro para corroborar si realmente estamos en hipoglucemia o en hiperglucemia para poder actuar al respecto. Si estoy en hiperglucemia, a lo mejor me hace falta insulina. Si estoy en hipoglucemia, me hace falta comer algún carbohidrato complejo. Es muy importante en este punto de hipoglucemia que sepamos que las hipoglucemias, cuando el azúcar está baja en la sangre, tenemos que comer algo, claro, para normalizar nuestro rango de glucosa. Sin embargo, lo que muchos adultos hacen, que es comer un chocolate, una Coca-Cola, un refresco, un jugo, no está bien del todo. ¿Por qué? Los cambios que tenemos en la osmolaridad de la sangre, es decir, pasamos de una hipoglucemia, es decir, tenemos 40 de glucosa y entonces me tomo una coca y me voy a 300. Y luego, como es un carbohidrato simple, se me va a bajar rapidísimo el azúcar otra vez, entonces voy de 40 o 60 que tenga de glucosa a 300 y de ahí bajo otra vez a 120. Estos cambios bruscos de la glucosa en la sangre, que le llamamos cambio de osmolaridad en la sangre, son lo que a la larga afectan los vasos sanguíneos y nos dan consecuencias de la diabetes en los ojitos, en el corazón, en los riñones, en las piernas. Entonces debemos de evitar estos cambios bruscos, por lo cual si nuestros pequeñitos con diabetes tipo 1 tienen hipoglucemia, tenemos que comer un carbohidrato, claro que sí, pero no comemos carbohidratos simples, no comemos dulces, pan de dulce, chocolates, refrescos, comemos una fruta, comemos medio sándwich, medio vaso de leche. Eso va a lograr que se estabilice nuestro nivel de glucosa sin hacer picos de altas y bajas. Una vez que conocemos qué es lo que pasa dentro de nuestro organismo y qué es lo que nos falta, tenemos ya la respuesta a cuál es nuestro tratamiento. En el tratamiento de la diabetes tipo 1 es fundamental la insulina. Tenemos que tener una buena alimentación, tenemos que tener actividad física y tenemos que tener nuestra insulina. Son esas tres cosas sumamente importantes y que una no es mejor que la otra.
Podemos a lo mejor vivir con la insulina, pero si no tenemos una buena actividad física y buena alimentación, nuestra calidad de vida con diabetes tipo 1 no va a ser la mejor. El objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 1 es que nuestros niños tengan un desarrollo tanto emocional, social, desarrollo físico, como el resto de la población. Y lo podemos lograr con estas tres cosas. Repetimos, insulina, buena alimentación y actividad física. Eso tiene que ser parte fundamental del tratamiento. Podemos tomar la diabetes tipo 1 como una enfermedad, que sí lo es, una enfermedad crónica, pero lamentarnos y vivir diciendo es que el niño está enfermo, pobrecito, o podemos darle la vuelta y decir, ok, tenemos a alguien en casa con diabetes tipo 1. Todos nos vamos a volver saludables y lo único que es exigible en estos niños es que tengan una vida saludable. El diagnóstico cuando lo damos de diabetes tipo 1, además de que tenemos muchas veces un paciente muy grave con cetoacidosis diabética en el hospital y tenemos que dar la noticia a los papis de que ya ahora tiene diabetes tipo 1 por el resto de su vida, muchas veces es de choque. Bueno, no muchas veces, todo el tiempo. Todo el tiempo es un diagnóstico complicado de dar, pero con una buena alimentación, ejercicio, tratamiento, una buena disciplina, una buena información de lo que tenemos disponible, nuestros pequeñitos tienen que tener una vida como el resto de sus compañeros que no tienen diabetes tipo 1. Que hagan ejercicio y que tengan buena alimentación, como la verdad es que todos deberíamos de tener, no es una exigencia fuera de este mundo. Entonces solamente es decir, nos vamos a volver una familia saludable y de sus compañeros de la escuela, él junto con toda la familia, vamos a ser los más saludables, los que sí comamos bien, los que sí hacemos actividad física y que aparte nos ayudamos de la insulina para tener nuestra glucosa adecuada. Entonces tenemos que verlo positivamente y tenemos que apoyar a los niños y a las familias que tienen diabetes tipo 1. Entonces, como lo decíamos, el tratamiento es la insulina. Ahora tenemos muchas opciones de insulina. Tenemos que tener una insulina de larga acción. Lo que nos pretende la insulina, lo que pretendemos hacer con inyectarles insulina a los niños, es hacer la función del páncreas tal como la produce normalmente, sin enfermedad. El páncreas, aunque yo no esté comiendo en este momento, si yo me mido niveles de insulina, yo tengo cierto nivel de insulina basal. Entonces nosotros le tenemos que poner a nuestros chiquitos una insulina basal que todo el día le dé niveles estables de insulina. Además, ahora sí, cada vez que yo como, mi cuerpo produce insulina. En estos chiquitos les vamos a poner insulina cada vez que ellos vayan a comer, a desayunar, a comer o a cenar. Tenemos que inyectar insulina de acción rápida o ultra rápida. Entonces tenemos por lo menos que utilizar 2 tipos de insulinas y tenemos que estarnos checando nuestros niveles antes y 2 horas después de cada comida para poder ajustar nuestras dosis de insulina. Es muy importante la capacitación siempre. ¿Por qué? Porque como nos vamos a estar aproximando a qué tanta insulina debe de tener nuestro pacientito cada vez que coma, los niños y las familias tienen que saber contar carbohidratos. Eso es parte fundamental del tratamiento, que sepan contar cuántos hidratos de carbono tiene cada alimento, cada fruta, un vaso de leche, una tortilla, cuáles alimentos no cuentan para el conteo de carbohidratos. Después haremos un video de conteo de carbohidratos, pero es muy importante para ajustar las dosis de insulina, nosotros los médicos, que los papás y los pacientes tengan un conteo de hidratos de carbono. Si ellos no saben contar los carbohidratos que se están comiendo en la comida, los tratamientos no se van a ajustar a lo más real que tenemos en el organismo y lo más real que es lo que yo me estoy comiendo en ese momento, y los niveles de glucosa no van a estar tan adecuados. Al principio podemos utilizar estas 2 insulinas o ya desde un principio podemos utilizar otros dispositivos que tenemos aquí, por ejemplo, la microinfusora de insulina. La microinfusora de insulina que tengo aquí ya es muy viejita, ahora ya hay muchas muy modernas. Este aparatito que es como un beeper era como de los primeros, pero bueno, siguen teniendo un sensor que va aquí conectado a la pancita y la microinfusora es la encargada de proveer la insulina todo el tiempo.
Entonces, como esto está pegado al organismo de los chiquitos todo el día, solamente vamos a utilizar un tipo de insulina. ¿Por qué? Porque la microinfusora, por estos aparatitos, le va a infundir todo el tiempo insulina al paciente. Y cuando vaya a comer, entonces le pone aquí su conteo de carbohidratos y aquí ya sabrá, previa programación obviamente, cuánto le tiene que infundir de insulina con los alimentos que se está comiendo. La verdad es que la microinfusora de insulina es una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque además tiene un sensor. Entonces el sensor está monitoreando continuamente los niveles de glucosa. Nunca sustituye por completo un glucómetro porque también se tiene que calibrar con la glucosa en sangre, pero es una muy buena alternativa que tenemos de tratamiento. La verdad es que a los pequeñitos que la utilizan les va muy bien. Y además tenemos a la mano ahora también, por ejemplo, este es un recetario porque la alimentación, como decíamos, es de suma importancia. Entonces tenemos recetas en donde nos dicen cuántos carbohidratos tiene, cuántas kilocalorías especiales para chiquitos de diabetes tipo 1. Y platicar con ellos y que ellos entiendan su enfermedad también es parte fundamental. Y para ello tenemos también mucho apoyo, tenemos muchos libritos de Disney, en donde aquí tenemos a una changuita Coco, que Coco tiene diabetes, y entonces Coco va a jugar, Coco va a fiestas, Coco hace todas las actividades y de esta forma les ayudamos a los niños a que entiendan un poquito más qué es la diabetes tipo 1. Es un tema muy extenso. Este es el principio de los videos de diabetes tipo 1. Les dejo mis redes sociales en la descripción. Escríbanme si tienen cualquier duda, cualquier comentario, si tienen un chiquito con diabetes tipo 1, si tienen una experiencia, a lo mejor con su microinfusora, con el uso de insulinas, de dispositivos, o cuáles son sus dudas con sus pequeñitos. Estoy para servirles. Espero que sea de utilidad para ustedes. Recuerden que soy la doctora Bere por una vida saludable y feliz.